Hola, ¿cómo están? Hoy toca sesión 14 de Evolucionándome, nuestro club de libro con el libro La voz de tu alma de Laín García Calvo. Y hoy estamos desde otro espacio, estamos desde mi cuarto, desde mi cama, porque estoy media resfriada. Así que la verdad me siento como más cómoda haciéndolo desde aquí que desde el escritorio, que es el espacio donde normalmente tenemos estas sesiones de lectura, pero más allá de dónde sea o de dónde o en dónde se dé esta sesión, lo más importante es el contenido que nos vamos a llevar, el conocimiento que nos vamos a llevar en esta sesión 14. Hoy en esta sesión 14 empezamos y terminamos el séptimo principio, el último principio que nos comparte Laín García Calvo, principios que, como él dice, rigen el universo y principios que necesitamos conocer para poder jugar la vida, jugar el juego de la vida con pleno conocimiento para poder movernos sabiendo los, no sé cómo decirlo, para movernos sabiendo las reglas del juego y así poder tener un mejor desempeño en este juego de la vida, ¿ok? Que por eso es que Laín García Calvo nos habla de estos 7 principios. No nos habla de estos 7 principios para limitarnos, para hacernos creer que si no funcionamos así, entonces somos de lo peor. No, nos habla de estos 7 principios para darnos esa información que no todo el mundo conoce, pero que es importante conocerla porque empezamos a darnos cuenta cómo se mueve la vida realmente. Y si queremos entrar adecuadamente a jugar con la vida, conocer estos principios nos va a ayudar a poder tener un mejor desempeño. No todo el mundo juega perfecto, no todo el mundo a la primera juega perfecto. Uno se va profesionalizando en los juegos, uno va aprendiendo mientras que vamos jugando. Y un poco esa es la invitación del libro también. Oye, conoce las reglas, conoce los principios y empieza a jugar con ese conocimiento y te vas a empezar a volver cada vez más experta y vas a poder ayudarte a que las cosas en tu vida funcionen cada vez más alineadas a lo que tú quieres y no tanto a expensas de lo que el resto quiera. Estos principios creo que te invitan también a recobrar tu poder. Es como que te dicen, mira, te doy esta información para que tú realmente tengas el poder de poder manejar tu vida y tu realidad alineado a lo que tú quieres. Entonces, ya estamos en el último principio con este principio y creería que con este principio y un par de cositas más que están dentro de la segunda parte o el segundo capítulo o la segunda fase que nos dice Laín García Calvo, que es empodérate, es que ya con eso terminamos esta segunda parte y ya en las siguientes sesiones pasamos a la tercera fase o al tercer paso. Que ya viene a ser la rendición, ¿ok? Y ya con la rendición es que terminamos el libro, ¿ok? Entonces, porque este libro se trata de 3 pasos. El primer paso es sal del victimismo, el segundo paso es empodérate y cómo nos empieza a empoderar el libro y nos empieza a empoderar Laín García Calvo, dándonos el conocimiento pleno de estos 7 principios. Y el tercer paso es la rendición. Entonces, ya si ya estamos en el séptimo principio, es que ya estamos en la cuesta a ir cerrando pronto en un par de sesiones más este hermoso libro. Y este principio y este séptimo principio, ¿qué principio es? Es el principio de generación, ¿ok? Y vamos a leer juntas, vamos a leer juntos y dice así: todo tiene su principio masculino y femenino. Nada puede existir sin el principio de generación, o sea, sin su padre y sin su madre. Para que puedas crear tu realidad, debe haber algo que la genera.
Y eso es la inteligencia y el amor. La inteligencia tiene que ver con tu mente, tus pensamientos. El amor tiene que ver con tu alma, con tus emociones, lo que sientes. Cuando tu mente y tu alma llegan a un acuerdo, entonces se genera tu realidad. Entonces, ¿cuál es este principio de generación? Que todo se genera por algo. Todo no nace de la nada. Alguien lo tuvo que generar. Y acá dice, se genera por lo masculino y lo femenino, se genera por el padre y por la madre, se genera por tu mente, tus pensamientos, pero también por lo que tengas en tu alma, en tu corazón, tus emociones. Cuando hay esta conjunción entre la mente y el corazón o los pensamientos y las emociones, es cuando se crea algo que se genera específicamente en nosotros, generamos nuestra realidad. Y acá parte con algo que él siempre ha dicho, que somos creadores de nuestra realidad, que nuestra realidad no solamente lo crean los de afuera, sino que la realidad la creamos nosotros, que compartimos parte de nuestra realidad con el resto, sí, que aparte de ser creadores, somos co-creadores también, pero en primera instancia y el mayor porcentaje de espacio que ocupa la realidad que vivimos viene de nosotros, ¿ok? Decides con la mente, pero tu alma es la que materializa. Tu mente emite pensamientos. Esos pensamientos te llevan a una emoción y esa emoción te lleva a la acción. Recuerda que nuestro mundo es psicosomático. Lo que el alma siente se refleja en lo material. Y acá también nos vuelve a recordar algo que él ha dicho durante todo el libro, que tiene que ver que la mente es la primerita, es como el primer impulso, es la primera energía que se genera para que se pueda crear algo en nuestra vida, ¿ok? Y acá habla, y esto tiene que ver con el principio de mentalismo, también habla mucho sobre que son las emociones las que realmente empiezan a hacer sólido eso que está en nuestra mente en forma de idea, en forma de deseo. Que la mente, perdón, que las emociones es lo más poderoso, lo más intenso, lo que más carga energética sostiene y transmite para que las cosas se puedan volver una realidad, ¿ok? Y porque también recuerda que todas las acciones que tú tomas, tú crees que son mentales, pero no, son emocionales, ¿ok? Todas las acciones responden a una emoción. ¿Sí? Porque, por ejemplo, tú puedes pensar y decir, ahorita se me viene a la mente, si mi hija es una gran niña, es una niña obediente, es una niña que me entiende. Pero por más que ese sea tu pensamiento, si luego viene una emoción de, sí, pero ahorita estoy frustrada, molesta por lo que ha hecho ahorita exactamente, por más que tú digas es una niña buena, obediente, me respeta, etcétera, pero eso tú lo tienes como en tu mente, pero si en un momento tu hija llega a hacer algo y te conecta con la rabia, con la frustración, con la cólera, ¿qué es lo que va a desencadenar en la acción? Probablemente que le grites, que le levantes la voz, que la castigues. Entonces, la emoción que tuviste al final le restó la importancia a ese pensamiento de mi hija es linda, es buena, es obediente. Y al final, ¿cuál fue tu acción? Respondió más a la emoción que a esa idea inicial. Espero que me haya dejado entender. Entonces, es lo mismo. Em, y es algo importante que sepamos. Por eso dicen que somos seres emocionales. Por eso también dicen de que las compras no son racionales, son emocionales. Porque, por ejemplo, en compras,
Está clarísimo. Tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Esta cartera no es, ahorita se sale de mi presupuesto, no lo tengo mapeado, me voy a endeudar, pero de un momento a otro, por más que eso lo tengas en la mente, si te conecta con la emoción de, pero me voy a sentir más segura o me voy a sentir más amada o voy a sentir que valgo más si me lo compro, probablemente vas a decir a la Michi, no me importa que me endeude, ya veré después cómo pago esto, pam, pasas tu tarjeta y te lo compraste. Entonces, recuerda que si bien es cierto, es súper importante el pensamiento, aún más importante es la emoción, porque eso es lo que va a hacer que acciones, va a ser la emoción que solidifiques las cosas y que se vuelvan una realidad, sea la que sea una realidad positiva o una realidad negativa para ti. ¿Ok? Luego, también dice, digamos que tu mente tiene conexión con el plano terrenal, es más densa y por tanto más negativa. Tu alma tiene conexión con el mundo espiritual, es más liviana y más pura. Pero para que algo pase de lo manifiesto, de lo inmanifiesto a lo manifiesto, debe existir tal acuerdo entre el alma y la mente. Por eso tienen que estar conectados. Tiene que haber como un equilibrio, tiene que haber como un vínculo para que realmente las cosas se manifiesten y se manifiesten sanamente o alineados a eso que tú querías. Porque si no, se van a poder manifestar, pero se van a manifestar o erradamente o no tan fluidamente o no tan fácilmente y uno va a decir, oye, pero ¿por qué? Y es porque tu mente decía algo, pero tu emoción decía otra. ¿Ok? Luego. En cuanto a la mente, os pondré un ejemplo. Cuando dejas a una oveja sin su pastor, la oveja se pierde, muere de hambre o se la come el lobo. La mente necesita una guía, un pastor, si no, se pierde. La mente está condicionada por nuestras experiencias pasadas y por lo que hemos aprendido de nuestro entorno, padres, profesores, amigos, etcétera. Pero también tiene un factor genético. Estamos preparados para detectar lo malo por una cuestión de supervivencia. Y como ya sabrás, aquello en lo que te concentras se expande. Por eso las desgracias se suceden una detrás de otra. Dominar la mente es tan crucial que si no lo hacemos, ella siempre tenderá a lo negativo. Estaremos a merced de las circunstancias y nos preguntaremos, ¿por qué unos tantos y otros tan poco? ¿Te suena esto? Ahora ya sabes lo que tienes que hacer. Una vez controlas tu mente y la mantienes en el polo positivo para vibrar y decretar todo aquello que quieres y no lo que temes o lo que no quieres, entonces solo te queda que tu alma esté de acuerdo. Visualizar tu objetivo hace que tu alma se vaya acostumbrando a lo que tu mente quiere y cuando eso que tu mente quiere se coloca en la zona de confort de tu alma, entonces ésta lo manifiesta desde el mundo espiritual al mundo material. La visualización diaria y prolongada hará que tu alma se vaya acostumbrando a ese nuevo estado que tú quieres conseguir. Y hablo de estado porque para lograr tu objetivo debes tener un estado de conciencia elevado respecto a esa condición que quieres manifestar. La riqueza es un estado mental, la salud también, el amor también y lo más importante, la felicidad también es un estado mental. Cuando tu alma se acostumbre al nuevo estado, tus pensamientos dominantes serán aquellos que concuerden con ese estado y pensarás, hablarás, sentirás y actuarás en función de dicho estado. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Quien lo dijo, Wayne Dyer. Por eso, antes de tener, debes ser. La mayoría de las personas tienen algo, entonces actúan en función de eso y luego son. Por ejemplo, tengo dinero, entonces actúa como un rico y luego soy rico. Pero es completamente al revés. Primero debes ser rico, entonces actuarás como un rico y atraerás hacia ti todo tipo de riqueza. Primero ser y luego hacer, no al revés.
Te conviertes en lo que más piensas. La riqueza, el éxito, la salud, el amor te llega por el tipo de persona en la que te conviertes. No enamora un físico, enamora el carisma, el encanto, y eso va de dentro a afuera. Autoestima, confianza y crecimiento personal. Como es adentro, es afuera. Si quieres ser el tipo de persona que la gente quiera tener a su lado, esa persona que vive según su credo, sus reglas, ese tipo de persona que tiene el valor de vivir su propia vida, esas personas que son auténticos creadores de su realidad, esas personas inspiradoras que después de estar con ellas piensas, wow, quiero hacer lo que él hace, entonces tienes que hacer tres cosas. Número uno, tienes que subir tu energía vital. Número dos, tienes que subir tu autoestima. Y número tres, tienes que ser auténtico. Para subir tu energía vital. Al subir tu energía, aumentas tus vibraciones. Las personas con la vibración alta llaman la atención. Digamos que se iluminan en la multitud. Seguro que conoces a alguien así. Para ello, destaca tus canales energéticos y aliméntate bien. Descansa las horas que debes y sobre todo, no te tomes la vida muy en serio. Eso crea tensiones. Los canales se bloquean, la energía no fluye, afecta las emociones y por último a la salud. Sé el tipo de personas que debes ser. Número dos, ¿cómo subir tu autoestima? Quiérete mucho. Eso no significa ser pedante o creído, ni tampoco significa que estés por encima de los demás. Si haces todo eso, denota que no estás muy seguro de tu autoestima. El sol no necesita autoproclamarse, es cuando no hay luz que tienes que decir tengo luz. Simplemente acéptalo. Acepta que eres una persona especial, maravillosa y con algo que ofrecer. Número 3. Ser auténtico. Rechaza las imitaciones. No hay piezas de más en el mundo. Tienes tu papel y nadie lo hará mejor que tú porque sencillamente eres único. Ahora ya sabes que para lograr tus objetivos debes poner a tu mente y a tu alma en la misma dirección. Si no, se genera incongruencia. Si no, no hay claridad y lo que está fuera tuyo, listo para ti, no sabes si llegar a ti o no. No sabes si llegar en esa cantidad o no. Y antes de hacer eso, o se aleja o se detiene y nunca llega a ti. O llega a ti, pero deformado, porque no le quedó claro. ¿Entiendes? O lo que es lo mismo, debes hacer que tu parte consciente y tu parte subconsciente piensen lo mismo. Cuando elimines todos los conflictos que te impiden obtener lo que quieres, verás aparecer tus sueños delante de ti sin esfuerzo. ¿Y qué es quitar esos conflictos? Normalmente los conflictos que nos aparecen para no lograr lo que queremos se expresan a través de dudas, a través de excusas y todo eso que son miedos. Es decir, los miedos son las primeras barreras y limitaciones que nos ponemos para no lograr eso que queremos. Si supieras que no puedes fallar, ¿qué harías? Tu respuesta es lo que tu alma quiere. ¿Por qué no podrías hacerlo? Tu respuesta es lo que tu mente piensa, no es tuyo, está condicionado. Cuando unes lo que tu alma quiere con el permiso de tu mente, todo es posible. El acuerdo alma-mente. Cuando los dos se unan, le dirás a las montañas que se muevan y éstas se moverán. Del Evangelio perdido de Santo Tomás. Greg Branden cuenta en su libro La Matriz Divina que en la década de los 80 tuvo la oportunidad de visitar numerosas culturas donde la plegaria y la oración estaban muy presentes. Durante esas expediciones siempre preguntaba la misma pregunta y las respuestas fueron muy claras en todos los casos. Su pregunta era, ¿qué ocurre en tu interior cuando te pasas 12, 13 o 14 horas haciendo esos mantras, esos mudras, esos cantos, esas campanas? Los monjes o sacerdotes lo miraban extrañados y le decían, lo que tú ves no es la plegaria, porque eso no se puede ver. Todos los rituales que ves durante 14 horas es lo que tenemos que hacer para llegar a crear el sentimiento.
que es la verdadera plegaria. Y a continuación le preguntaban, ¿cómo lo hacéis en vuestra cultura? La verdad es que actualmente no lo hacemos. Antiguamente la iglesia te hacía repetir el Padre Nuestro o rosarios sin explicarte bien el porqué de todo eso y te convertías en un loro de repetición. Y todo eso no provocaba ningún sentimiento en ti, con lo que tu plegaria no era escuchada. Se perdieron todos los textos en los que nos contaban todo esto, que el lenguaje de las emociones y los sentimientos es el lenguaje del universo, es el lenguaje de la creación. Entonces creíamos que solo las palabras eran las plegarias y que eso nos daría lo que queríamos, pero no teníamos en cuenta la intención que debe haber en la plegaria, la emoción que debe haber en la plegaria. La física cuántica nos dice que en el universo existen ya todas las posibilidades. En el mundo de las posibilidades están existiendo ya todas las variantes. La mente es importante porque es la que elige una de esas posibilidades. Existe un yo triunfante y un yo derrotado. Existe un yo rico y un yo pobre, un yo con amor y un yo solitario, etcétera. La tristeza, la felicidad, la relación perfecta, todo. Los textos antiguos de todas las culturas ancestrales nos indican también este hecho y nos invitan a acceder a este mundo de las posibilidades a través de la mente. Tus pensamientos son los que enfocan e iluminan entre todas las infinitas posibilidades aquella que tú eliges. Pero solo con pensarlo no ocurre nada. Eso solo determina lo que quieres. La manera de darle vida es a través de las emociones. Son las emociones las que dan vida a esas posibilidades que previamente hemos elegido con nuestra mente. Así que nuestro trabajo es aislar una de esas posibilidades con nuestra mente e insuflarles vida a través de la emoción. El amor y el miedo son las dos emociones primarias y las básicas que sirven para manifestar aquello que queremos. Por eso, cuando tenemos algo, lo manifestamos y cuando amamos algo, también. Perdón, por eso, cuando tememos algo, lo manifestamos y cuando amamos algo también, porque tanto el miedo como el amor manifiestan, pero ¿qué se manifiesta? Cosas diferentes. Y todas pueden partir de una buena idea, pero si esa buena idea la metes con miedo, no te va a salir lo mismo que esa buena idea le metes amor. Pero para darle energía a tu proyecto, deben estar de acuerdo tu alma, tus emociones y tu mente, tus pensamientos. Es una cuestión de claridad, de especificidad, de entenderlo. La rapidez varía en función de cada persona. Hay personas que empiezan a escribir sobre su trabajo ideal y salen a la calle a desayunar y alguien les ofrece ese trabajo. Conozco casos así. Pero lo más importante del proceso, además de identificar lo que quieres con la mente y visualizarte teniéndolo y darle la emoción como si ya lo tuvieras, es que durante el resto del día actúes como si ya hubiese sido manifestado. Y acá es donde la mayoría fallamos. No actuamos como si eso estuviera manifestado, actuamos como si todavía faltaría y que tenemos que seguir haciendo cosas para que se haga. Acá lo que siempre te está diciendo todo el libro es actúa como que si ya lo estás disfrutando, ni siquiera como si ya lo estás teniendo, sino como si ya lo estás disfrutando. Métete en esa piel de esa persona que ya lo está disfrutando, ¿ok? Mucha gente pide más dinero, se visualiza con más dinero, pero luego sale a la calle y sigue entrando en conversaciones de crisis, sigue decretando que no tiene dinero y sigue sintiendo la pobreza. No es así como se consigue. Tienes que vivirlo como si fuera real. Tienes que sentirlo como si ya lo tuvieras y entonces lo tendrás. Yo ya te dije que el mundo es un espejo y que te devuelve lo que tú le das. Por eso, cuando te enfadas o te sientes mal, obtienes más de eso. Pero si actúas y sientes como si ya tuvieras tu deseo, al espejo no le queda más remedio que devolverte lo que tú le has dado. No te lo creas, compruébalo. Por esto te insisto y te insistiré las veces que haga falta, apaga la televisión, no veas noticias. Cuando ves las noticias, empiezas a tomar conciencia de las desgracias del mundo
te entra miedo y comienzas a pensar todo el rato que eso no te ocurra a ti. Estás sintiéndolo y lo estás atrayendo hacia ti. Ese accidente de tráfico, ese despido en el trabajo, esa infidelidad, todas esas cosas que tanto temes. Los chakras y la atracción. Los chakras, hace un ratito hemos visto el acuerdo entre el alma y la mente. Ahora los chakras y la atracción. Los chakras son los centros de energía del cuerpo en la tradición sánscrita. El pensamiento, que es la mente, se sitúa en los chakras 5, 6 y 7 y tienen que ver con todos los procesos lógicos. Las emociones, el alma, se sitúan en los tres primeros chakras, 1, 2, 3, y tienen que ver con los procesos creativos. Así pues, con el pensamiento elegimos una idea y la fuerza de nuestras emociones dota esa idea de vida y ambas energías se juntan en el centro, en el cuarto chakra. El cuarto chakra, el del corazón, es el responsable de manifestar tu deseo en el mundo físico. La unión de los pensamientos y de las emociones crea el sentimiento. Es por eso que cuando utilizamos decretos estamos usando la mente, la parte lógica, los chakras 5, 6, 7. Cuando visualizamos usamos la parte creativa, los chakras 1, 2 y 3. Y cuando unimos la lógica y la creatividad, aparece el sentimiento, es tu alma vibrando, es tu alma entrando en calor, desplegando sus alitas, está feliz. Este sentimiento es el que emite la vibración que atraerá hacia ti todo aquello que tú deseas, que tú quieras. Por eso te dije que cuando más temes algo, lo ves manifestado. Si te da miedo algo, primero lo piensas, después aparece la emoción, en este caso negativa. Entonces, la unión de ese pensamiento y esa emoción crea el sentimiento que provoca una vibración. Esta vibración atraerá inevitablemente aquello en lo que estás vibrando. Sea esto bueno o malo para ti, no importa, son las leyes, debe cumplirse. El universo no discierne, obedece. Cuando sientes miedo, un escalofrío recorre el cuerpo. Cada una de las células de tu ser comienza a vibrar en esta emoción. Entonces aparece el sentimiento que atrae hacia ti aquello que temiste. Y todo ocurrió por un pensamiento. Aplicando los principios sería de este modo. El principio del mentalismo. Elige un objetivo y selecciona una de las posibilidades arriba, que es correspondencia. Luego la polarizas mediante la emoción, en este caso amor, aunque si fuera miedo también la estarías activando. Entonces, cuando unes el pensamiento y la emoción, mentalismo y correspondencia, empiezas a emitir la vibración a través del corazón. En este caso, estás generando una causa que trae de vuelta su efecto para producir una nueva generación, una nueva realidad, siempre y cuando no desvíes el equilibrio, el ritmo, y el péndulo permanezca estable o resista sus embestidas. Por tanto, un pensamiento sin emoción no tiene poder, es débil. Sin embargo, cuando el pensamiento se le añade una emoción, entonces ese pensamiento es poderoso y es creador. De ahí que para manifestar lo que aún no tenemos, debamos sentirlo como si ya lo estuviéramos gozando. Por eso Jesús daba gracias antes de ver el milagro, lo daba por hecho, lo sentía ahí en su corazón. Cuando a un pensamiento con alta carga emocional se le añade alta frecuencia de repetición, se crea una creencia. Cuando esta creencia lleve suficiente tiempo en tu subconsciente, se convierte en convicción. Entonces, le dices a la montaña que se mueva y se moverá. Unir tu consciente con tu subconsciente. La razón de que la ley de la atracción no funciona para el 99% de las personas es porque la mayoría de las personas no entienden la diferencia entre la fijación de metas, que es un proceso racional e imaginativo, y logro de objetivos, que es principalmente un proceso habitual y emocional. Para activar realmente la ley de la atracción o la ley de la resonancia, como prefiero llamarlo, partes mágicas, partes lógicas y emocionales del cerebro necesitan estar en coherencia, en sincronía, como una hermosa sinfonía.
Debes unir a tu mente consciente y tu mente subconsciente, a tu mente supraconsciente. Entonces tu señal será inequívoca, clara y concisa. Unir corazón y mente, alma y mente. El lenguaje del universo son las creencias. Estas emiten una vibración que se comunican con la sustancia universal, permitiendo la manifestación. Para que tu señal sea percibida, necesita una condición, claridad. Esa claridad viene dada cuando tus pensamientos y tus emociones están en armonía. Necesitas que lo que pienses y lo que sientes esté alineado. Como ya sabes, los átomos están formados en última instancia de energía, con lo que todo es energía. El universo entero está formado por energía. Lo importante es saber que la energía está formada por campos electromagnéticos, perdón, está formada por campos eléctricos y magnéticos, exactamente los mismos campos eléctricos y magnéticos que producen nuestro cerebro y nuestro corazón con los pensamientos y emociones. ¡Qué casualidad! Cuando los campos eléctricos y magnéticos de un átomo cambian, el átomo cambia. Cambia la manera de expresarse como materia. Así que si el campo eléctrico y magnético de los átomos que corresponden al universo cambia, el universo cambia, ¿cierto? Pues bien, en 1966, el primer Nobel, Peter Simon, determinó que en presencia de una fuerza magnética, el átomo se modifica y se transforma. Los estudios realizados en el Instituto HeartMath, que el corazón y el cerebro producen fuerzas eléctricas y magnéticas. Lo más sorprendente es que la fuerza eléctrica del corazón es 60 veces mayor que la del cerebro, pero hay algo más significativo, y es que la fuerza magnética del corazón es 5000 veces más fuerte que la del cerebro. Por eso el corazón es súper importante. De ahí que las fuerzas electromagnéticas de tu cerebro y corazón formen la vibración que se comunica con el universo. Pero lo más importante, si tu cerebro y tu corazón no están alineados y van al unísono, nunca conseguirás comunicarte claramente con el objetivo. De ahí la importancia entre un acuerdo entre alma y mente. Si tu mente dice sí y tu alma, corazón dice no, jamás, jamás, jamás lograrás aquello que estás queriendo manifestar y verás que esto no funcionará. Jesús dijo, según palabras del Evangelio agnóstico de Santo Tomás, si dos, pensamiento y emoción, establecen la paz mutuamente en esta casa, dirán a la montaña, muévete, y la montaña se moverá. Y también dijo, cuando hagas de los dos uno, cuando digas montaña, muévete, ella se moverá. Más claro el agua. Tú ya sabes que las leyes son exactas y no fallan jamás. Si logras ese acuerdo, si logras ese acuerdo alma y mente, lograrás el cambio en tu vida. Necesitas hacer que tus creencias sean las correctas. El que determina tu acuerdo son tus creencias. Tus creencias determinan tu autoconcepto, tu actitud, tu visión. Cambia tus creencias y cambiará tu realidad. Entonces generarás un nuevo resultado, un nuevo nacimiento, una nueva generación. Muy bien. Y ahora vamos a ver qué es lo que opina la ciencia sobre todo esto. En general, lo que dice el principio de generación, creo que es un poco, es como integrar parte de este principio del mentalismo y este principio de correspondencia, y es también integrar este principio de la vibración y, y este principio del ritmo, ¿no? De este principio de la causa y efecto, ¿no? Que es básicamente que todo empieza por esta chispa del pensamiento, pero detrás del pensamiento está la creencia, que es lo más poderoso que tenemos, porque es lo que de todas nuestras actividades, el subconsciente es el que mueve el 90% de esto. Y dependiendo de eso es que también se conecta con una emoción, que acá hablan en el principio de la generación, que la emoción es lo que realmente genera mayor potencia
y genera las acciones que luego crean una realidad en nuestra vida, pero también hablan mucho de la vibración que tenemos que tener y la vibración viene a ser el pensamiento con la emoción, ¿ok? Entonces, esto es súper, súper importante. Muy bien, entonces, al final, ¿qué opina la ciencia? ¿Qué opina la ciencia sobre estos principios? Em, Hay estudios científicos que nos puedan acercar mucho más a corroborar que todo está en nuestra mente, que nuestras emociones son las que tienen una capacidad energética importante, em, el tema de que somos energía, de que hay vibración, etcétera. Entonces aquí la voz de tu alma nos cuenta un poquito más sobre eso y dice, ¿y qué opina la ciencia? En el año 1863, un anciano astrónomo fue juzgado, condenado por herejía y sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión. Su nombre era Galileo Galilei, y su crimen no fue otro que el apoyar la teoría propuesta en el siglo anterior por el astrónomo Nicolás Copérnico. Dicha teoría sustentaba la idea de que la Tierra no era el centro de la galaxia. Como decía Galileo, el Sol está en el centro y la Tierra es solo uno más de los muchos planetas que orbitan alrededor de él. Galileo murió en su casa, sometido a la sentencia de arresto domiciliario, donde terminó su vida ciego y solo. Sin embargo, los meticulosos experimentos que había utilizado para su teoría sirvieron como base para el posterior desarrollo de la ciencia moderna. Gracias a ello, 3 siglos después, Albert Einstein nombró a Galileo el padre de la ciencia moderna. Sin embargo, la ciencia siempre ha sido muy empírica. Nunca hasta ahora se ha permitido hablar del alma, del espíritu y de las cosas intangibles que no pueden verse o comprobarse a través de los sentidos. El filósofo francés René Descartes, contemporáneo de Galileo, considerado el padre de la filosofía moderna, declaró que la mejor manera de comprender el mundo era dividiéndolo en dos partes: el mundo material objetivo, gobernado por los principios de la ciencia, y el mundo subjetivo de la mente y el alma, que eran terreno de la Iglesia. ¿Te suena esta división de algo? Principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es en la mente, es en la materia. Principio de polaridad. Todo tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Los opuestos se atraen porque son lo mismo en esencia, pero diferentes en grado. Principio de generación. Todo tiene un principio masculino, inteligencia, ciencia, y un principio femenino, amor, religión. La ciencia y la religión por fin están llegando a un entendimiento. Poco a poco, esa brecha que parecía inquebrantable se está volviendo más estrecha. Tu alma ya conoce la verdad, pero tu mente necesita una explicación lógica. ¿Qué pasaría si supiéramos que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es un reflejo de lo que ocurre en nuestro interior y la ciencia tuviera medios para poder describirlo o interpretarlo? ¿Creerías más en el principio de mentalismo y el principio de correspondencia? ¿Qué pasaría si descubrieras que la física moderna se ha dado cuenta por fin de que nuestros pensamientos afectan a la materia y de que la intención que pongamos va a modificar el resultado que obtendremos? ¿Qué pensarías si te dijese que la ciencia ha descubierto que tus pensamientos son causantes de la mayoría de tus enfermedades? Pues bien, la buena noticia es que todo esto y mucho más está siendo descubierto por la ciencia. Los principios de la creación, que tantos años llevan expuestos, pero tan poco comprendidos, han sido, recuerda ver para creer, ahora por fin están siendo descubiertos. Nuestro problema es que no disponemos del tiempo suficiente para esperar a que la ciencia desvele todos los misterios de la vida. Así que si nos importa nuestra vida, tendremos que aplicarlos, creer para ver, y así poder disfrutar de todo aquello que siempre hemos deseado. Mientras tanto, te explicaré algunas conclusiones a las que sí ya se han llegado a través del método científico, para la satisfacción de tu mente lógica.
El primero es la física cuántica, experimento de la doble ranura. A principios del siglo XX nació la física cuántica. Esta nueva ciencia fragmentó la estructura de pensamiento de los científicos mecanicistas porque los quitaron del altar de conocimiento donde se encontraban y se dieron cuenta de que estaban sumergidos completamente en el mundo que estaban tratando de explicar. Un experimento muy famoso sentó las bases de este nuevo conocimiento, el experimento de la doble ranura, estudio realizado por el Weizmann Institute of Science en Rehovot, Israel, en 1998. Concluyó, la observación afecta a la realidad. Para dicho experimento se basaron en lo que ocurría a nivel físico y a nivel cuántico. El objeto de experimento era la materia y las ondas. Se dieron cuenta de que a nivel físico, a nivel visible, la materia y las ondas se comportaban diferentes entre sí. Pero a nivel cuántico, a nivel invisible, a nivel atómico, la materia y las ondas se comportaban igual. Como esto no cuadraba con el pensamiento racional de los científicos, se pusieron a observar qué es lo que ocurría, y entonces se dieron cuenta de algo que desestabilizó la base de la ciencia que hasta ahora habíamos utilizado. Se dieron cuenta de que cuando observaban lo que ocurría, la materia y las ondas se comportaban de la manera en que esperaba el científico. Si no observaban, ocurría cosas que no podían explicar, pero cuando observaban, la intención del científico hacía que la materia y las ondas se comportasen de la manera que ellos esperaban. Entonces, vieron que la materia a nivel cuántico existe como ondas de posibilidades y que la intención nuestra determina el resultado que finalmente veremos. Se vieron entonces en la conjetura de pensar que si afectábamos a la materia con nuestros pensamientos, la subjetividad de estos determinaba el resultado de todos los experimentos hechos hasta ahora, con lo cual los experimentos no eran objetivos, sino que nuestra propia intención y expectativa generaba unos resultados concretos. Simplificándolo, entendieron que lo que estaba pensando el científico a la hora de realizar las investigaciones influía directamente en el resultado que obtenía. Si su lógica determinaba que el experimento debía dar X resultado, entonces la materia se comportaba de tal manera que diera X resultado. O sea, habían descubierto el principio del mentalismo. Lo que piensas se manifiesta. Tu actitud y tus expectativas hacen que veas aparecer ante ti aquello que tienes fe en que ocurra o aquello que temes que te suceda. El simple acto de observar, implicando las creencias y las emociones de los científicos, había hecho que la materia se comportara de manera distinta, tal y como el científico esperaba. Cuanto más observaban, más influían en esa realidad. Como nosotros estamos hechos de esas mismas partículas y todos somos observadores, esto quiere decir que no solo influimos, que no esto quiere decir que no solo influimos la realidad, sino también a nosotros mismos y a otras personas. Luego, lo otro es los mensajes del agua. El científico japonés Masaru Emoto realizó una serie de investigaciones con moléculas de agua. Empezó a interesarse mucho por la estructura molecular del agua y por lo que le afecta. El agua es el más receptivo de los cuatro elementos. El señor Emoto pensó que quizás reaccionaría a sucesos no físicos, así que realizó una serie de experimentos, aplicó estímulos mentales y fotografía al agua con un microscopio de campo oscuro. Hizo fotografías del mismo agua aplicándole bendiciones de monjes budistas, etc. Cogía y pegaba con cintas adhesivas algunas palabras como chi, fuerza vital del amor, gracias, me das asco, etc. Se dio cuenta de que cuando imprimía palabras positivas, la estructura del agua se modificaba y dibujaba formas muy bellas. Sin embargo, cuando ponía palabras negativas, el agua dibujaba formas horribles. El señor Emoto considera que la intención o el pensamiento son el alma mater de todo esto, y resulta fascinante si se tiene en cuenta de que el 90% de nuestro cuerpo está formado por agua. Si los pensamientos son capaces de hacerle eso al agua, imagínate lo que son capaces de hacerte a ti. La ciencia ya empieza a descubrir que la intención es crucial a la hora de sanar, que es tu creencia en que un medicamento cura lo que hace que realmente sana y no la función específica de dicho medicamento.
que tu actitud ante la enfermedad determina si vivirás o morirás. Recientemente, un amigo enfermero me decía, cuando entra alguien enfermo, ya sabemos si se pasará mucho tiempo o no en el hospital y si sobrevivirá o no en función de su actitud y su manera de afrontarlo. Los judíos, cuando van al muro de las lamentaciones, muchos de ellos llevan una cinta en la cabeza con una cajita y oran durante horas. ¿Sabes lo que hay en esa cajita? Un papel con sus deseos. El etiquetado ha estado en nuestra cultura desde años. Anagramas, logotipos, imágenes, todo eso que se filtra a través de la publicidad en los medios de comunicación está basado en esas ideas. Masaru Emoto hizo otro experimento, cogió dos tarros de agua y a uno le etiquetó con la palabra pureza y al otro le etiquetó como corrupto, y los guardó en un armario. Al cabo de un tiempo, la etiqueta pureza mantenía el agua pura, mientras que en el otro estaba contaminada. No lo creas, compruébalo. Y acá te sugiere un ejercicio. Y dice, te propongo un ejercicio que créeme te va a sorprender. Del mismo modo que el agua es afectada por las etiquetas, si nosotros somos el 80 o 90% de agua, ¿por qué no iba a funcionar con nosotros? Como os he estado diciendo, todo es una cuestión de coincidencia. Si tu, con- Como os he estado diciendo, todo es una cuestión de conciencia. Si tu conciencia vibra en determinada frecuencia, entonces atraerás aquello que quieres, ¿cierto? Si sabemos que el agua es influida por la etiqueta, sabemos también que nosotros podemos ser influidos por la etiqueta. ¿Tiene sentido? Continuamente estamos etiquetando. Tú eres alto, tú eres bajo, tú eres rico, tú eres pobre, tú tienes una enfermedad, tú estás sano. Etiquetas que generalmente nos pone la sociedad y las creemos interpretando a la perfección ese papel. Nosotros también somos envases como en el agua. Ahí va el pequeño experimento que me gustaría que no juzgaras, sino que lo hicieras. ¿Tienes mucho que perder? Y ahora dice, ¿qué quieres? Coge una etiqueta y pégala en alguna parte de tu cuerpo, por ejemplo, en las caderas donde nadie te las va a ver. En esa etiqueta escribe lo que quieres experimentar. Por ejemplo, si quieres más dinero, pon riqueza. Si quieres amor, pon amor. Cosas concisas y cerradas. Sé claro en lo que pones. No llenes la etiqueta de cosas. Pon como mucho tres ideas, claras y una debajo de otra. No las pongas seguidas. Cierra las ideas. Sé claro. Como ya sabes, el universo es cíclico. Te recomiendo que hagas días de descanso. Lleva 4 días la etiqueta y 2 días de descanso. Así hasta que ves tu deseo cumplido. El tamaño de la etiqueta sí importa. Escríbelo grande. Les estás dando intensidad, energía. Puede que esto te suene raro y hasta seguramente creas que es una tontería, pero ¿tienes algo que perder? Un último consejo. No te obsesiones o desequilibrarás la balanza y no lo obtendrás. Tómatelo como un juego. Luego dice, estamos todos conectados. El físico John Wheeler sugiere en recientes entrevistas que vivimos en un universo que él llama universo participatorio. En lugar de pensar que el universo es algo que ya existía y que nosotros caímos allá en medio con todo hecho, lo que Wheeler sugiere es que el universo es el resultado de lo que nosotros hacemos en nuestras vidas. Greg Branden explica en su documental La ciencia de los milagros tres experimentos científicos que nos indican que, efectivamente, todo está conectado e interrelacionado y que lo que hacemos afecta a todo cuanto nos rodea, incluso a kilómetros de distancia. Según él, dichos experimentos sacuden radicalmente las bases científicas conocidas hasta el momento, y estos sugieren que estamos todos conectados a través de un campo de energía. Y sobre esto que todos estamos conectados, vamos a leer estas cosas científicas que nos hacen ver que todos estamos conectados, ¿ok? Lo primero, el ADN fantasma. El físico ruso Vladimir Poponin se trasladó a Estados Unidos en los años 90 para concluir una serie de experimentos en los que se investigaba la relación del ADN humano y las cosas que hacen nuestro mundo, las partículas de luz llamadas fotones. El experimento consistía
en vaciar completamente un tubo de vidrio, sacando todo el aire del interior. Sabemos que solo pueden quedar dentro pequeñas partículas de luz, los fotones. Poponin midió la distribución de los fotones dentro del tubo y no obtuvo sorpresas, pues los fotones estaban distribuidos aleatoriamente en el interior como era de esperar. La siguiente parte del experimento es lo que fue realmente interesante. Colocó ADN humano dentro del tubo y cuando volvieron a medir los fotones, estos parecían alineados con la cadena de ADN. El ADN tenía efecto sobre las partículas que componen nuestro mundo. Y esto es exactamente lo que nos dicen las grandes tradiciones antiguas. Algo dentro de nosotros tiene efecto en lo que ocurre en nuestro exterior, y el experimento de Poponín por primera vez verificaba esto en un laboratorio científico. La siguiente parte del experimento todavía fue más interesante, si cabe, porque cuando quitaron el ADN que habían colocado en el tubo, ellos esperaban que los fotones volvieran a esparcirse aleatoriamente, pero no es lo que pasó. Lo que pasó es que los fotones permanecieron alineados aún cuando el ADN ya no estaba allí. Y la pregunta es, ¿por qué? Nada en la física que conocíamos era capaz de explicar este comportamiento. Lo que nos dice este experimento es que el ADN se comunica con las partículas que conforman nuestro mundo. Lo segundo, el ADN se afecta por las emociones. El segundo experimento fue un experimento militar. Tomaban ADN humano de un trocito de piel de la boca de un donante y ponían este trocito de piel en un dispositivo que les permitía medir los efectos desde una habitación del edificio mientras el donante estaba en otra habitación. Tenían el ADN de la persona en una habitación y a la persona donante en otra habitación en el mismo edificio. Lo que hicieron fue exponer al donante a estimulación emocional para que tuviera emociones de alegría, tristeza, enfado, etc. Después medían el ADN del donante en otra habitación para ver si era afectado por las emociones del donante. No tendría por qué afectar porque la física clásica dice que ya no hay ningún vínculo entre el donante y la piel de su boca que ha donado. Por lo tanto, aunque el donante tenga estímulos, estos no deberían afectar al trozo de piel. Pero el resultado del experimento fue totalmente lo opuesto. Lo que encontraron es que mientras el donante registraba los picos emocionales en la otra habitación, el ADN de la piel registraba los mismos picos en su habitación al mismo tiempo. Se pensaba entonces que la energía se trasladaba de un punto a otro, del donante al trocito de piel que había donado. Como había un traslado, se esperaba que hubiera un lapsus de tiempo, que el traslado llevaría un tiempo, pero no es lo que pasaba. Lo que pasaba en estos experimentos es que el efecto es simultáneo, sin retraso en el tiempo. Cuando el donante recibía el estímulo y reaccionaba, al mismo tiempo reaccionaba el ADN donado. El ADN respondía como si no estuviese separado de su donante. La primera vez que se realizó el experimento fue con una separación de 20 metros. Luego se realizó el experimento con una separación de cientos de kilómetros y el efecto fue el mismo, instantáneo. Lo que nos dice todo esto es que estamos comunicándonos con nuestro ADN a través de las emociones, ya sea que esté junto a nosotros o separado por cientos de kilómetros, el efecto es el mismo. Y el tercero, el Instituto HeartMath. El Instituto HeartMath es una organización localizada en California. Analizaron el corazón humano como algo más que una simple máquina de bombardear sangre. Ellos descubrieron que el corazón es el campo magnético más grande del cuerpo y el campo electromagnético que desprende se extiende más allá del cuerpo físico. Anteriormente habían descubierto que alrededor del corazón humano hay un campo magnético con forma de tubo que se extiende unos 2 metros fuera del corazón. La pregunta es si hay otra forma de energía que es llevada por este campo más allá de nuestro cuerpo. Hicieron un experimento para probar esta teoría, así que cogieron ADN humano y lo aislaron. Entrenaron a los individuos para expresar claramente emociones definidas de amor, odio, aprecio, etc. En este proceso se medía el ADN para ver cómo respondía y encontraron que frente a emociones como amor, perdón, pasión, aprecio, compasión, etc., el ADN se volvía muy relajado o expandido. Y por lo que sabes de otros experimentos es que este estado relajado de ADN fortalece el sistema inmunológico. Cuando nos preguntábamos por qué estos sentimientos positivos fortalecen el sistema inmune, esto puede explicarnos el por qué, ya que el ADN está relajado.
permite que se activen más secciones de ADN como si fueran interruptores. Y ocurre lo contrario con sentimientos como odio, rencor, celos, miedo, etc. El ADN se comprime y no permite que los interruptores se activen para así estimular el sistema inmunológico. Hoy sabemos que cuando las personas viven en un estado de celos, ira, etc., se debilitan estas zonas del cuerpo y ocurre lo opuesto cuando viven en el estado de amor, perdón, compasión, etc. Esto nos ayuda a entender cómo las emociones humanas afectan a su ADN y que tiene el poder de cambiarlo y modificarlo. Este es maravilloso porque nos dice que cuando nos centramos en ciertos estados emocionales, nos da el poder de modificar el ADN de nuestro cuerpo. Entonces, en resumen, estos 5 experimentos que te he contado han sido realizados por científicos distintos en lugares distintos y en épocas distintas, pero todos llegan a la misma conclusión. El experimento de la doble ranura nos decía que nuestra propia intención modificaba el comportamiento de la materia y que ésta termina comportándose tal y como nosotros esperábamos. El experimento del agua nos indica que nuestros pensamientos afectan el agua, modificando sus partículas y como estamos hechos casi al 90% de agua, nuestros pensamientos modifican nuestra fisiología. Esto concuerda con el experimento del Instituto HeartMath que nos dice que nuestro ADN es afectado por nuestras emociones y que podemos modificarlo en función de lo que sintamos, afectando esto a nuestra salud. El experimento del ADN fantasma nos dice que nuestro ADN tiene un efecto sobre el mundo que nos rodea y que lo afecta y modifica directamente. El experimento el experimento de las 2 habitaciones nos da a entender que nuestras emociones afectan a nuestro ADN incluso si éste se haya separado a kilómetros de distancia y lo hace instantáneamente. La conclusión es inequívoca. El ADN es capaz de modificar la materia y las emociones humanas son capaces de modificar el ADN, con lo que a través de las emociones somos capaces de modificar y afectar la materia. Nuestros pensamientos modifican la realidad a través de nuestras emociones. Esto concuerda con el principio del mentalismo. De alguna u otra manera, no solo atraes lo que quieres, sino que en función de lo que piensas, también encuentras lo que quieres. Todos estos experimentos y explicaciones científicas nos llevan a una conclusión inequívoca. El universo es mental y la ciencia lo está por fin descubriendo. La ciencia por fin está de acuerdo con lo que la metafísica y las ciencias ocultistas llevan miles de años diciendo. La ciencia está de acuerdo por primera vez con la religión. La ciencia está descubriendo que el mundo interno crea el mundo externo. Todos están de acuerdo. Por fin la filosofía y la ciencia caminan en una misma dirección. El principio de generación, al fin, el padre, que es la inteligencia y la ciencia, y la madre, que es el amor, la religión, la filosofía, se unen. Empieza el día sintiéndote bien y todo lo que venga será bueno. El día de hoy contiene todas las oportunidades en potencia. Piensa en lo bueno, pídelo y se te dará. Piensa, siente y se te dará. No vivas en el pasado, olvídalo. El pasado cristaliza creencias en el subconsciente y ya sabes lo que ocurre con eso. Se te repetirá el pasado en un círculo vicioso, atrayendo siempre más de lo mismo. Cada vez que pidas durante el día de hoy, asegúrate de dar las gracias y hazlo en presente. No lances tus proyecciones al futuro o siempre las verás en el futuro. Cada vez que veas alguna circunstancia negativa, niégala por mentirosa y decreta el bien en cada situación. Di, yo no quiero tal cosa, yo quiero en armonía con todo el universo, con todo el mundo. Gracias universo que me has oído y ya me lo has concedido. Visualízate con tu objetivo las máximas veces posibles, creando emoción y sintiéndolo al máximo. No todos se animan a volar cuando la jaula se abre. La razón por la que te he hablado de ciencia es para que tu mente lógica no estorbe en el proceso. Ahora, ¿qué eliges tú? ¿Estás dispuesto a volar? Y con esto terminamos esta parte y ya terminamos todos los principios. Así que a usarlos, a usarlos, a usarlos, chicos, chicas, a poner en obra esto. Y voy a recordar los 7 principios. Estos 7 principios, te vuelvo a recordar, es para empoderarte, para regresarte el poder que tienes. Y el primer principio es el principio del mentalismo. El segundo principio es el principio de la correspondencia. El tercer principio es el de la polaridad.
El cuarto principio es el de la vibración. El quinto principio es el del ritmo. El sexto principio es el de causa y efecto. Y el séptimo principio es el de la generación. ¿Ok? Así que eso es todo por ahora. Les mando un abrazo fuerte, fuerte y chao.